Polémica se registró este fin de semana, donde a partir de algunas declaraciones de Nick, actor de Gaturro, el propio ministro de Seguridad le respondió a través de Twitter, hablando sobre los colegios privados y las ayudas que recibían, y en concreto el ministro de Seguridad se refería a un colegio en particular, le dice: vos lo conocés bien, ¿no? Lo conocés muy bien, ¿no? Bueno, así en esos términos, refiriéndose a ese colegio donde van ni más ni menos que las hijas de Nick, con la gravedad que esto tiene, con ese tono amenazante. Y acá empiezan a aparecer ciertas cuestiones que tienen que ver con la propia Constitución. La libertad de expresión, la libertad de prensa también, porque recordemos que es un historietista, Nick. Así que bueno, por eso es que lo invitamos ya mismo a esta conversación a Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, para ver las implicancias, no solo políticas, sino legales, de esto que se desprende aquí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia les saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. Buenos días, me alegro de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos saber su opinión. Hay que decir también que en las últimas horas ADEPA y FOPEA también se han pronunciado sobre esta cuestión, repudiando los dichos del ministro de Seguridad. Pero lo escuchamos, doctor. Sí, realmente ha sido un suceso conmocionante para el país. Es algo verdaderamente vergonzoso que el propio ministro de Seguridad de la Nación sea el que amenace a un periodista que además expresaba libremente una opinión. Claramente el acto ha sido inconstitucional. Hay que tener bien presente que tanto en la Constitución originaria de 1853, a través del artículo 14, ahí ya se consagró la libertad de expresión, la libertad de prensa. Eso se reafirmó en la reforma de 1860 y en la de 1994, en la cual participara, ahí no solamente se agregó el secreto de las fuentes de información periodística como garantía especial para los periodistas, sino que también al constitucionalizarse el Pacto de San José de Costa Rica, se ha prohibido que el Estado realice actividades que vayan a lesionar esta libertad fundamental. Se trata entonces, la libertad de expresión, la de prensa, de un aspecto estratégico. ¿Para qué? Para el sistema republicano y además para el sistema democrático. Y en el momento en que el mundo acaba de premiar a través del Premio Nobel de la Paz a dos periodistas por su lucha contra regímenes autoritarios, tanto en Filipinas como en Rusia, en el momento en que eso ocurre en el mundo, acá en la Argentina un ministro de la Nación actúa de manera inconstitucional, amenaza a un periodista, es decir, obviamente con un acto que es muy grave bajo el punto de vista político y también bajo el punto de vista institucional. De todas maneras, no hay que sorprenderse tanto. Ya sabemos lo que ocurre con los periodistas que denuncian en la Argentina. Ya sabemos que los periodistas de investigación más importantes, todos han sido perseguidos, incluso penalmente. El último caso más conocido fue el de Santoro, pero ya conocemos los procesos penales que tuvieron Lanata, Carlos Pañi, Roberto García, etcétera. Así que este tema es muy grave, es muy delicado, es una vergüenza institucional para el país. Doctor, sin dudas, creo que usted lo resume muy bien, también la situación en la que de repente nos encontramos los periodistas. Específicamente, este humorista gráfico había realizado una denuncia pública, o al menos había expresado su opinión en redes sociales en relación a las dádivas que estaba dando el Estado en este contexto electoral, diciendo, bueno, en realidad lo que necesitamos es trabajo, son cuestiones que tengan que ver con la dignidad del pueblo. Bueno, allí esta situación que se genera, que además termina siendo muy grave, porque estamos hablando no de cualquier funcionario, sino del ministro de Seguridad, que nos debería garantizar al menos de mínima tranquilidad a los ciudadanos, respondiendo con esta persecución y además con datos que son personales, que son de la vida personal de una persona, y en este caso que hace alusión a menores. Bueno, ¿esto podría tener algún tipo de consecuencia política o piensa que va a quedar simplemente en esta situación prácticamente en la nada porque se han pronunciado el oficialismo al menos casi de manera nula al respecto?
La cuestión es la siguiente, estos actos tienen responsabilidades tanto jurídicas como políticas. En lo jurídico hay una responsabilidad penal, civil y administrativa. Concretamente el periodista hoy iba a ser la correspondiente denuncia penal. Así que habrá que ver qué ocurre en ese sentido. Por el otro lado, hay una clara responsabilidad política. Más allá de que algunos sectores de la oposición han reclamado la renuncia del ministro, es evidente que la oposición debiera, por lo menos, avanzar en aspectos muy importantes de responsabilidad política. Claramente el tema da para un juicio político, porque el tema es de una gravedad inusitada. No hay ninguna duda por las características del hecho que se ha tratado de una clara amenaza por simplemente hacer una crítica a lo que de paso es, yo creo que es la peor campaña que he visto alguna vez. No hay ninguna duda que no se cumple en absoluto con la legislación en materia electoral. Los gastos son absolutamente inconducentes, no sé qué tipo de justificación tiene, es decir, estamos viendo el clientelismo y la violación de la legislación electoral a la máxima expresión, y frente a una crítica se produce esta reacción por parte del ministro del área. Así que realmente espero que esto tenga consecuencias tanto jurídicas como políticas. Doctor, ¿qué opinas sobre también los dichos posteriores de Aníbal Fernández, donde él menciona y dice, bueno, pero él también vive agraviándonos a nosotros? ¿Hay una paridad, digo, entre un representante del Estado y un periodista o un ciudadano común, específicamente como es Nick? No hay ninguna duda que fue una crítica absolutamente correcta, es lo menos que se puede decir frente a lo que está ocurriendo en este momento, y la reacción en modo alguno se puede comparar. Insisto, yo creo que acá estamos ante una amenaza concreta, de tal manera que acá sí hay una violación muy clara de lo que he dicho: libertad de expresión, libertad de prensa, por no entrar a otro tipo de consideraciones, pero no hay ninguna duda que apuntó a callarlo de esta manera, que es lo que ocurre normalmente con estas actitudes que tienen un claro tinte autoritario. Lo primero que hace un sistema autoritario, no hablemos de uno totalitario, que es todavía mucho más grave, es acallar a la prensa libre, crítica e independiente. Todos nosotros sabemos que sin libertad de prensa, obviamente no tenés sistema republicano, no tenés sistema democrático. Lo explicó muy bien Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Si tengo que optar entre un gobierno sin prensa libre o prensa libre sin gobierno, elijo la segunda opción. Todos nosotros sabemos que es esencial para la democracia, lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos y muchas declaraciones internacionales. Sin libertad de prensa, sin prensa libre, crítica e independiente, sin la posibilidad de que un periodista pueda investigar y poner de relieve ante el pueblo los secretos que tiene el poder, no podemos tener una verdadera democracia. Bueno, sin lugar a dudas, creo que la adhesión es total en relación a lo que usted está diciendo, doctor. Como ciudadana le quiero consultar, si uno se pone a analizar las distintas causas que se han llevado adelante, principalmente que involucran a funcionarios de primera línea, da la sensación de que terminan quedando en la nada. ¿Cuál es la esperanza que tenemos como ciudadanos de que en casos como estos la justicia efectivamente actúe y no termine quedando en una polémica que duró 2 o 3 días? Lo que pasa es que acá hemos tenido una buena noticia hace un tiempo relativamente breve, en el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata en relación al periodista Daniel Santoro, que había sido especialmente perseguido. Pero ahí se trató de un fallo muy importante, especialmente redactado por el camarista Jiménez, donde se analiza muy en profundidad el artículo 43 en relación al secreto de las fuentes de información periodística. Ese es un gran fallo de la justicia, pero como lo tuve que decir porque me presenté como amicus curiae en esa causa en particular y en el carácter de ser quien introdujo el artículo 43, esta parte del artículo 43
al texto constitucional, es, como lo dije ahí, ese fallo, que es uno de los, al final fue uno de los más importantes que se han dictado, pero sin embargo frente a ellos hay otro tipo de jurisprudencia que realmente no se compadece con el mandato de la Constitución y sobre todo con la filosofía política republicana y democrática que tiene nuestra Constitución Nacional. Por eso sí estamos con problemas en cuanto a la actitud de los jueces en esta materia. No hay un conocimiento claro de la cuestión constitucional. Esto significa que no se aplica bien la Constitución y esto se comprende perfectamente porque todos nosotros sabemos la falta de confianza que hoy la sociedad tiene en el funcionamiento del Poder Judicial. Es clave avanzar en un Poder Judicial independiente, que es la verdadera garantía que nosotros tenemos para la vigencia de nuestros derechos. Y tal como lo decía un gran maestro del constitucionalismo argentino, que fue Joaquín B. González, la primera misión de un juez es aplicar estrictamente la Constitución para garantizar los derechos y las garantías, evitando cualquier tipo de subterfugio interpretativo que impida ese objetivo. O sea que esa es la primera misión de los jueces. Nosotros tenemos que alentar una reforma del Poder Judicial y además de esto, obviamente que los jueces cumplan estrictamente con sus importantes obligaciones. Sin dudas. Doctor, seguramente más adelante, ya cuando haya probables novedades del nuevo o nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia, lo volveremos a convocar. Por lo pronto, muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta cualquier momento, muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno,